¿Qué pasó? Ok, quiero achicar esto. ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, ok. Bueno, vamos a ir a ver aquí. A ver, no sé cuál es la pantalla, pero ahora no las veo bien. Aquí, creo que es esta. Ok, vamos a cambiar la pantalla. No, no es aquí. Ahora no puedo, no veo en la nueva forma en que la pusieron. Tengo que entrar aquí, pero no veo todas las ventanas. A ver. Hay muchas ventanas, por eso tengo que ir más abajo. Aquí está. Esta es nuestra ventana. A ver. No voy a cambiar de ventana. Cambiar de ventana y tenemos que ir a eso. Ok. Nos complicaron la vida simplemente. Aquí tengo que ir. Ahí está. No cambia. Bueno, voy a tratar de salir de acá. A ver. Ahí está. Estaba en una pantalla. Ok, perfecto. Y vamos a ir acá directamente. Bueno, ahora estamos. No, disculpen mi ignorancia. Ahí está. Bueno, entonces vamos a terminar de ver justamente cuál es el camino angosto que lleva la vida. Y la semana pasada estuvimos viendo cuáles son las características del verdadero Jesús y cuál es el falso. Y por supuesto, si un Jesús no tiene todas las características del verdadero, no es el verdadero. Y si tiene alguna de las características del falso, tampoco es verdadero. Porque podemos mezclar las cosas, porque los falsos profetas mezclarían las cosas y nos presentarían a muchos falsos cristos. El verdadero Jesús, como Jesús mismo lo enseñó, es el que cumple con todo lo que dice la ley de Moisés, el Salmo y los profetas sobre él, sobre el Mesías. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, como lo estuvimos estudiando, y vimos que ese es el testimonio coincidente de los dos testigos, es que Jesús, el verdadero Jesús, es Jehová, es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es el creador de todas las cosas. Y no es un Dios hijo. En cambio, el falso Jesús, y al cual está asociado un falso evangelio, es el Dios hijo de la Trinidad. No es el Dios fuerte, el Padre eterno. Por eso lo llaman el Hijo eterno. Pero en la Biblia vemos que no existe ese Hijo eterno. El único que existe es el Padre eterno. El verdadero Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno. Ahora, el falso Jesús es el anticristo, porque como dice 1 Juan 4:1-3, no vino en nuestra carne. Y por supuesto, al no venir en nuestra carne, no es nuestro hermano en la carne. Y ese es un invento de Roma para hacernos creer que nosotros somos diferentes a Jesús y que no podemos seguir sus pisadas. Y justamente para eso Roma creó la doctrina del pecado original, indicando que nosotros heredamos el pecado de nuestra carne, y creó un Jesús que no heredó el pecado en su carne, sino heredó la carne de una María concebida sin pecado. Por supuesto, este no es nuestro hermano porque no tiene nuestra carne y no es hijo de Adán, no es hijo de Abraham y no es hijo de David. No tiene la carne ninguno de ellos, es el anticristo. En cambio, el verdadero Jesús es nuestro hermano de la carne y vino a salvarnos y venció al pecado en nuestra carne. Y en su carne y sangre es en todo semejante a nosotros, como dice Hebreos capítulo 2. Es hijo de Adán según la carne, es hijo de Abraham según la carne, es hijo de David según la carne. Tiene nuestra carne y en su carne no había pecado. Eso nos dice que el pecado no está en nuestra carne. Y vimos claramente, como Dios le mostró a Barnes y Jones, y lo vimos en la Biblia, que el pecado se encuentra en el tesoro que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, no en nuestra naturaleza. Y eso es lo que pasó en Lucifer, cuando fue creado perfecto, y él en su mente creó la maldad, y después quiso transmitir la maldad a los otros seres. Y cuando Adán y Eva le permitieron que les diera a conocer su ciencia, él metió la maldad en la mente y el corazón de Adán y Eva.
Y ahí Adán y Eva tuvieron otros sentimientos, otras emociones, y conocieron cosas que no conocían. Por eso el verdadero Jesús es hermano nuestro en la carne, pero no tiene nuestra mente. Porque como vimos, su mente fue protegida por Dios, y Dios escribió su ley en la mente y el corazón de él. Y Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Y por supuesto se hizo realmente hombre, una verdadera oveja, y era en todo semejante a sus hermanos. En su naturaleza, Jesucristo hombre era inferior a los ángeles, porque no retuvo ni utilizó ningún atributo de la naturaleza divina. Ahora, pero el anticristo no era como el verdadero Jesús. ¿Por qué? Se vistió o disfrazó de oveja, como lo harían los lobos, pero en su naturaleza siguió siendo Dios. O sea, como dice Roma, tenía atributos divinos, porque tenía naturaleza divina. Era 100% hombre y 100% Dios. Siguió teniendo todos los atributos divinos y los usó en su ministerio. Y claramente no era nuestro hermano, porque su naturaleza era distinta a la nuestra. Entonces era algo muy lejano a nosotros, que nosotros jamás podemos alcanzar. Y por supuesto, si él era Dios, como dice Santiago en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, no pudo ser tentado. O sea, su tentación fue una farsa, porque Dios no puede ser tentado. Entonces, si él tenía naturaleza divina, no podía ser tentado. Pero el verdadero Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestras semejanzas. Y como niño, como todos los bebés, tuvo que llegar a conocer las Escrituras y venció por la fe en Dios, en la roca de su salvación y en su palabra. Ahora, el falso, como era Dios, y Dios es omnisapiente, no tuvo que aprender nada, pero estaba vestido de oveja. Por supuesto, al ser omnisapiente y ser todopoderoso, no necesitó tener fe ni llegar a vencer al pecado. Y por supuesto, no necesitó ser perfeccionado, pero el verdadero Cordero de Dios, como nosotros, tuvo que ser perfeccionado por Dios. Aunque nunca hubo pecado en él, tuvo que ser perfeccionado. Y por el gozo puesto delante de él, por las promesas del pacto hecho por Dios con él, murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue resucitado por Dios, y como dice la profecía, y vio linaje. Tuvo hermanos, o sea, el fruto de la aflicción de su alma, lo vio cuando resucitó y vio a sus hermanos, que empezaron a nacer de Dios y a ser transformados por Dios a su imagen. Pero en el caso del anticristo, como Dios es inmortal, no puede morir. Y este falso Jesús era 100% Dios, y por supuesto no podía morir, y no murió. No sufrió por nosotros la muerte segunda, sino descansó en la tumba. O sea, se quedó ahí descansando y se levantó por su propia cuenta el tercer día, o sea, volvió a tomar su vida. Entonces hay una diferencia muy clara entre el verdadero Jesús y el falso. Entonces, si un Jesús no cumple con todo el anunciado sobre el Mesías, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, ese Jesús es un falso Cristo, es un ídolo. Y es muy claro, aunque esté dentro de las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, es un ídolo. No puede escapar justamente de ese hecho. Ahora, si un maestro presenta ante nosotros a un Jesús que se parece mucho al Jesús verdadero, pero conserva varias o una sola de las falsas características del falso Jesús, definido por Roma, de los atributos de la abominación asoladora, es otra abominación, es otro ídolo. Y eso es muy claro. Entonces, conocer la verdad es conocer al verdadero Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que tener puestos los ojos de Jesús, y como Él enseñó claramente, el problema del hombre no está en su carne, porque Él tomó nuestra carne degradada por 4000 años de pecado, pero llegó a ser un árbol bueno. Ahora, ¿dónde está el problema? En la mente y el corazón, porque el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Por eso, tanto el hombre malo como el hombre bueno, ¿qué pasa? Tenemos la misma carne y sangre de Jesús, y somos hermanos de Jesús en la carne, según la carne. Pero, como nosotros inicialmente somos hombres malos, no tenemos la mente de Jesús, porque tenemos escrita la ley del pecado en la mente y el corazón, la ley que Satanás tiene escrita en su mente y su corazón, es decir, tenemos la mente de Satanás, porque lo que tenemos en nuestra mente, ¿de dónde viene? No de Dios, viene de Satanás. Ahora, en cambio, el hombre bueno va a tener la misma carne que Jesús, pues ya la tenemos, pero va a llegar a tener la mente de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios prometió escribir esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón.
Ahora, y esas promesas, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:4, por medio de esas promesas podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. No en nuestra carne, no en nuestros atributos, sino en lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos llegar a ser hijos de Dios, a tener oro refinado en fuego en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ese es el Evangelio, porque Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y como predicaban, y lo vimos, digamos, la última reunión, como leemos en Romanos 5, ellos decían y daban testimonio que el amor de Dios había sido derramado en sus corazones. Ahora, esa es la obra de Dios, o sea, el cumplimiento de la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y esa verdad tiene que ser una verdad, una realidad en nosotros. Como leemos en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, ¿por qué? Pues estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. La carne de Jesús ya la tenemos. Ahora, lo importante es que tengamos una mente y un corazón similares al de Jesús. Y en Juan dice, en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, ellos estaban sabiendo lo que es amar, estaban conociendo lo que era el amor de Dios, porque estaban teniendo el amor de Dios. Estaban participando justamente de qué? De la naturaleza divina, de la mente de Cristo, de la mente de Dios. O sea, porque Dios estaba derramando su amor en el corazón y en la mente de ellos. Y por eso daba un claro testimonio: el que no ama a su hermano permanece en muerte, porque nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y la única forma en que podamos llegar a tener vida es nacer de Dios, y que Dios transforme justamente nuestra mente y nuestro corazón. Y por supuesto, la promesa, como leemos en Mateo 7:18-20, es que en la última generación va a haber árboles buenos en medio de su pueblo, porque si no, todos seríamos cortados. No puede el buen árbol dar malos frutos. Entonces, fíjense, va a haber personas que van a ser buenas que no van a poder dar mal fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué árbol va a quedar? Solamente los árboles buenos, los 144.000. Y el resto de los adventistas va a ser cortados como parte del pueblo de Dios. Ese es un tema muy importante y muy claro que todos tenemos que entender a tiempo. Ahora, eso es claro, eso es lo que la Biblia dice, pero que, por supuesto, sostener las doctrinas que tenemos lleva a negar eso. Entonces nosotros lo que necesitamos es un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y esa es la promesa de Dios. Y Jesús fue muy claro y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede entender ni puede llegar a ser parte del reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para entrar? Nacer del agua y del espíritu. O sea, tenemos que nacer de Dios. Y, por supuesto, como él dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, y espíritu y mente en la Biblia son sinónimos. Ahora, ¿qué va a pasar a nosotros? Vamos a tener una mente nueva. Pero como él dice, la obra del Espíritu Santo es como la obra del viento. O sea, no lo vemos, pero vemos el efecto. Y así va a ser todo el que es nacido de Dios. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió y le dijo: ¿eres tú, maestro Israel, y no sabes esto? Esto es lo que tenés que estar enseñando al pueblo, porque este es el Evangelio. Esa es la promesa de Dios, es la promesa de lo que Dios haría con su pueblo, es la promesa del nuevo pacto. Y está en el Antiguo Testamento, así que Nicodemo debería haberla conocido. Dios prometió: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahora, los voy a limpiar del mal tesoro de vuestros corazones, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y va a quitar de nuestra carne el corazón de piedra, el que no siente, que no tiene amor, y nos va a dar un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, y yo voy a estar. Y yo haré, dice Jehová, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a enderezar los caminos de ustedes.
Y como dice en Jeremías 31, 33 al 34, eso lo haría escribiendo su ley en nuestra mente, en nuestros corazones, ¿no? Para que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, y lo conozcamos. Y justamente todos los que nacieran de Él lo conocerían. ¿Cómo no vamos a conocer a Dios si tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Dios tiene en su mente y su corazón? Si llegamos a tener justamente la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Ahora, entonces esta obra Dios la empezó a realizar en Pentecostés. La realizó primero con Cristo, porque todas las promesas del nuevo pacto se cumplieron en Jesús. Porque Él nos necesitaba ser redimido de la esclavitud del pecado, porque era el mismo hecho hombre. Entonces, por eso era el nuevo Adán, pero tenía nuestra carne. Pero Jesús llegó a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón antes de empezar su ministerio. Entonces, esa es la obra que hizo Dios en él. Y como dice Pedro en 1 Pedro 2, 7 al 21, dice: fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De dónde recibimos justamente todo? ¿De dónde lo aprendemos? De nuestros padres. No en los genes, sino justamente en lo que ellos nos enseñan por su testimonio. Y desde que estamos en el vientre de nuestra madre lo vamos aprendiendo y lo vamos captando. Ahora, pero cuando vino Jesús y ese pueblo empezó a creer en Dios y creyó que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos y que Dios le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, ese pueblo empezó a creer, a conocer y creer en las promesas de Dios y a tener confianza en Dios. Y Dios empezó a hacer en ellos la obra que prometió. Entonces, nosotros habíamos pasado por aquí, habíamos visto cómo Jesús venció, lo que Dios prometió hacer en él, cómo Dios lo engendró en el vientre de su madre, y desde que lo engendró, Dios moraba en él. Porque en Dios, Jesús nació de Dios. ¿Cuándo? Los discípulos nacieron de Dios en Pentecostés y a partir de ahí empezaron a recorrer el camino angosto. Pero antes de eso, justamente Jesús fue engendrado por Dios cuando justamente fue engendrado también como hombre, porque Dios hizo las dos obras. Como leemos en Salmos 22:10, dice ahí: sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y como dice Salmos 89, 26 y 27, Él me clamará. O sea, cuando Jesús tuviera conciencia, ¿qué haría? Le diría a Dios: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Y qué dice Jehová? Yo también lo pondré por primogénito. ¿Por qué? Porque es el primero que voy a engendrar. El primer hombre que voy a engendrar. Y después Él va a traer hermanos. Los hermanos de Jesús, que van a ser mis hijos. Ahora, pero la promesa de Dios es que desde que fuera engendrado Emmanuel, comería mantequilla y miel. Y eso es un símbolo, como también es un símbolo de la tierra nueva del Evangelio del Reino de Dios, donde el pueblo comería mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, Dios lo protegió hasta que él fue consciente y supo desechar lo malo y escoger lo bueno, pero a partir de ese momento la decisión de recorrer el camino angosto sería de Jesús. Y ahí empezó a recorrer ese camino angosto. ¿Por qué? Porque es una obra que tiene que ser conscientemente. Hasta ese momento vivió en el templo de Dios, la presencia de Dios, Dios lo protegió, pero a partir de ahí, cuando fue consciente, tuvo que tomar decisiones, y en ese camino es el camino donde todos tenemos que tomar decisiones constantemente. Y para llegar a ser un cordero adulto, tenía que recorrer el camino hasta que empezara su ministerio, y no debía soltarse a la mano de Dios. No debía dejar de recorrer el camino angosto que está dentro del templo de Dios. Debía seguir siendo parte del templo de Dios. Debía seguir morando en su presencia. Porque cuando uno empieza a hacer otras obras, tiene que dejar ese camino, porque empieza a recorrer otro camino, y tiene que salir a la presencia de Dios. Y esa es la promesa de Dios en Isaías 45:13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré sus caminos. Yo lo voy a guiar. Ahora, cuando él venza, él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos. Y por eso, cuando fue perfeccionado, Jesús justamente vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso, que él era el Cordero de Dios, lo entendió, como dice Elena White, cuando a los 12 años fue al templo. Y cuando empezó a ser responsable, independientemente de sus padres, ante la ley.
Y leemos en Isaías 54 al 7. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras del cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, ¿cuándo Jesús se comunicaba con su Padre? Mañana tras mañana. ¿Y qué hacía Dios? Abría su oído para que oiga, ¿qué cosa? Su palabra, como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y por eso Jesús entendía, y nosotros podemos hacer lo mismo, podemos entender su palabra, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces, ¿qué pasó? Desde que tenía 12 años sabía lo que iba a pasar, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y él sabía lo que iba a pasar, por dónde iba a pasar su camino. Y la profecía decía que cuando él hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, pero para llegar a ese punto tenía que llegar a ser un cordero adulto sin mancha, tenía que haber vencido el pecado en la carne, y después podría poner su vida por sus hermanos, por nosotros. Vería el linaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no sería el único, porque habría un nuevo linaje de hijos de Dios. Ese sería el nuevo Adán, que tendría hermanos, que como él reflejarían plenamente la imagen de su Padre. Y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa es la promesa. Él dio su vida para ver la salvación de sus hermanos. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, porque murió en el lugar de los pecadores, fuera de la casa de Dios, en el atrio, donde tenemos que morir nosotros, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y justamente nos redimió a nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y, como dice la profecía, Jesús fue puesto como la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y sobre esa piedra serían puestas otras piedras. Y él empezó a edificar el templo de Jehová. Y él es la puerta, justamente, del templo de Jehová, porque por él podemos entrar a la presencia de Jehová, porque él es la puerta de Jehová. Y es la piedra que se echaron los edificadores y que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y como dice el autor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la tentación de Jesús y nosotros? Él no tenía un mal tesoro en el corazón, nosotros sí. Pero la promesa de Dios es que nos va a limpiar y que vamos a llegar a tener una mente semejante a la de Jesús. Esa es la promesa de Dios para los 144.000. Y como Jesús no tenía tendencia al pecado, porque la tendencia al pecado no está en la carne, sino en el tesoro de la mente, los 144.000 tampoco van a tener tendencia al pecado. Si llegan a tener la mente de Cristo, van a tener la misma carne de Cristo y la misma mente de Jesús. Y van a poder vencer al pecado de la carne y van a poder mostrarle al mundo justamente la obra que Dios hizo en ellos, y van a ser probados y todo el mundo va a ver justamente a los hijos de Dios. Eso es lo que dice Pablo, que toda la creación está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Y como dice en Hebreos 5, del 7 al 10, justamente Jesús en los días de su carne tuvo que aprender. ¿Y qué tuvo que aprender? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en el camino angosto, porque ¿qué aprendió él? A sujetarse por la fe de su Padre, sin depender de él, como Dios le mostró en el juicio, para sostenerse plenamente de la cuerda de Dios, por la fe en Dios. Entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, porque hay que creer y obedecer, eso es fe. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y, por supuesto, el camino que tenemos que recorrer está simbolizado en el santuario y en las fiestas solemnes de Jehová. Y como ya vimos que Dios le mostró en el Juay, eso lo comprenderíamos nosotros en la última generación. Y acá hay un camino.
que estaba cerrado hasta que se empezara a cumplir la profecía. Entonces, cuando lo simbólico del altar se cumpliera, todo el camino que era simbólico dejaría de ser simbólico y sería reemplazado por las cosas reales, por el antitipo de los símbolos del santuario. Y eso ocurrió en la Pascua del año 31, cuando murió el Cordero de Dios y cumplió la profecía de todos los sacrificios que se hacían en el altar. ¿Y dónde murió? En el atrio, fuera de la casa de Dios. ¿Dónde había estado Jesús? Siempre en la presencia de Dios, porque Dios moraba en él. Él era parte del templo del nuevo pacto, era la piedra del ángulo que Dios estaba perfeccionando, y Dios estaba en él, su trono estaba en él. Por eso estaba en la presencia de Jehová y era parte del templo del nuevo pacto. Y el templo del nuevo pacto, como Dios pondría su presencia en el lugar santo, ese lugar también sería santísimo, como anuncia la profecía. Y el templo de Jehová que él tenía en Jesús era santísimo, porque él estaba morando en Jesús y hacía sus obras y lo guiaba. Ahora, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 9:6, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir esto? Mientras todas las profecías de los sacrificios simbólicos se estuvieran haciendo, y hubiera un sacerdocio que hiciera toda la ceremonia del santuario con esa sangre simbólica, la sangre de los machos cabríos. Pero cuando murió el verdadero Cordero de Dios, eso ya no estuvo más en pie. Y por eso se rasgó el velo de 2 en 2 y quedó abierta la puerta para que el pueblo de Dios pudiera entrar al templo de Jehová. Y eso ocurrió justamente como lo vimos en las fiestas de la primavera. El día 14 del mes 1 del año 31 murió el Cordero de Dios y se cumplieron todos los sacrificios, el símbolo de los sacrificios del altar, y ese sacrificio ya no estuvo en pie. Ahora, y el agua de la fuente se transformó en el agua verdadera. Y la puerta del templo fue la puerta verdadera, por la que podrían entrar los hombres a la presencia de Jehová. Y el primer día de la semana, justamente, murió en la fiesta de la Pascua y resucitó junto a las primicias. El día de las primicias la llevó con él a la presencia de su Padre, cumpliendo las fiestas solemnes de las primicias. Y todo se cumplió de acuerdo al calendario que Dios había anunciado de las fiestas solemnes. Y después estuvo por 40 días sembrando la semilla del reino, explicando a los discípulos cuál era el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, y lo que ellos iban a vivir. Y de primicias, más 40 días, ascendió al cielo. Y lo que quedó fue el tiempo de preparación de los discípulos. Y en Pentecostés Jesús empezó su ministerio y derramó la lluvia temprana. Y los llevó como las primicias, justamente, del trigo, que son panes cocidos con levadura, a la presencia de Dios, para que Dios empezara a hacer con ellos lo prometido. Y ellos empezaran a recorrer el camino angosto, los empezara a transformar en los panes de la proposición, en panes sin levadura, ungidos con aceite. Y como vimos, esto continúa así, o sea, porque todo aquel que escuchaba la verdad, el verdadero evangelio, y nacía de Dios, y Dios lo empezaba a transformar en imagen de Jesús, empezaba a recorrer el camino angosto que está dentro del templo de Dios, porque era hecho parte del templo de Dios. Pero esto continuó así hasta que a fin del siglo III el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y se perdió la semilla del reino, porque no había nadie que conociera la verdad, y justamente ahí ya no había miembros de la iglesia primitiva que fueran parte del templo de Dios. Y así estaría el pueblo de Dios sin semilla y sin lluvia, hasta el tiempo de la última generación, como Dios le mostró a Elena, está en el conflicto aquí en 2:17, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Ahora, el pueblo de Dios tiene que ser preparado, tiene que haber 144.000, y por eso habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad preventiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahora, pero para que eso pase, primero tiene que recuperarse la semilla del reino, recuperar el conocimiento de la verdad, cuál es la puerta y cuál es el camino, y sembrar esa semilla. Y esa es la primera tarea que Dios le dio al pueblo adventista, recuperar el conocimiento de la verdad, completar la obra de reforma. Y cuando se produjera el verdadero reavivamiento es porque su pueblo habría entendido cuál es la verdad. Ahora, y Dios nos ayudaría, como le mostró Miller en su sueño, y cuando el hombre descobilla
completara su obra. Y el que comprendiera verdaderamente las profecías, diera un grito de gozo, se despertaría a medianoche y empezaría el clamor de medianoche. Y ese es el antitipo de la fiesta de las trompetas por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Ahí ese pueblo empezaría a escuchar el llamado diciéndole, aquí viene el esposo. Pero antes que venga el esposo a buscarnos, tiene que haber una esposa. Y por eso para nosotros tiene que llegar el día de la expiación. Y la trompeta anuncia la llegada del día de la expiación para que ese pueblo se prepare. Porque el día de la expiación es el día 10 del mes 7. Las trompetas empiezan a sonar el día 1. Pero ¿qué pasa el día 9 a la puesta de sol? Es quitado el continuo, porque se cierra la puerta. Ya nadie puede ir a la presencia de Dios y para confesar sus pecados conscientes y para que Dios lo limpie. Y el que no se preparó cuando llegue el día de la expiación, su nombre no va a ser confesado en las bodas. Entonces ahí empieza el clamor de medianoche y es el tiempo de la siembra de semilla del reino y es el tiempo de la lluvia temprana porque se reanuda la lluvia temprana. ¿Sobre quién? En la tierra donde se sembró la semilla del reino y que es un símbolo de nuestro corazón, y esa persona decide entrar al reino de Dios y le pide a Dios que derrame la lluvia temprana. Y por supuesto Dios se la da, porque conoce la verdad y esa lluvia lo que tiene que hacer es germinar nuestro corazón a la verdadera semilla, para que Cristo nazca en nuestro corazón y esa semilla llegue a crecer hasta que reflejemos plenamente la estatura, el carácter de Jesús o alcancemos, como dice Pablo, la estatura de Cristo. Ahora, el día 9 del mes 7 era quitado el continuo, eso es un símbolo cuando se va a cerrar la puerta de la gracia para las vírgenes insensatas. Y después Jesús va a confesar en las bodas el nombre de las primicias de su esposa, las primicias de los vivos, los 144.000. Y cuando eso haya pasado, llegue el día 11 del mes 7, van a ir a predicar justamente el fuerte pregón, porque ahí llega el día de Jehová. Empieza el día de Jehová. Y la primera parte del día de Jehová es la predicación del fuerte pregón. Es el día de la batalla de Armagedón. Y ahí Dios va a derramar la lluvia tardía en los ciudadanos de su pueblo y la lluvia temprana en el pueblo que tiene Babilonia, que salga de Babilonia. Lave su ropa en la sangre del cordero y entre por las puertas de la ciudad de Dios. Y empieza a recorrer el camino angosto. Y ese proceso llega hasta que, como pasó con el pueblo antista, llega al fin. Porque va a llegar el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y va a llegar el fin. Y ahí, cuando llegue el fin, empieza el día de la ira de Dios. O sea, porque se acaba la gracia. Termina el año de la buena voluntad de Jehová y llega el tiempo de la ejecución del juicio, de las 7 últimas plagas. Y después de las plagas, cuando veamos la señal del Hijo del Hombre, esa señal nos va a indicar que ya es el día 15 del mes 7, porque es el día de la segunda venida, y Él viene a buscarnos para llevarnos con Él a las fiestas de bodas del Cordero. Porque las bodas es el casamiento, es justamente como se hacía en Israel cuando el novio iba a hablar con el padre de la novia y se hacía el trato y se cerraba, justamente se completaban las bodas y a partir de ese momento eran esposo y esposa. Ahora, cuando finalmente el esposo viene a buscar a su esposa para entrar juntos a la fiesta de bodas, es el momento cuando se concreta el matrimonio. Y a partir de ese momento se realizan las fiestas de bodas del Cordero. Y eso ocurre en el día 15 del mes 7, el antitipo del día 15 del mes 7, el día de la segunda venida. Esto es lo que no entendieron los primeros adventistas. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta de que cuando pasara el día de la expiación había muchas cosas que tenían que pasar hasta que Jesús viniera a buscarnos. Y que no vendría a buscarnos en el día de la expiación, sino cuando viniera a buscar a su esposa y se produjera la resurrección, la primera resurrección. Y la fiesta de bodas es el antitipo de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, vamos un poco adelante porque lo que tenemos que mostrar es el camino al santuario. Entonces los símbolos del santuario y su antitipo lo estuvimos viendo. El tabernáculo es un símbolo del reino de Dios, de la casa de Dios. El lugar santuario de Dios, que se erige en Dios sobre los hombres. Y ese es el lugar donde Jesús nació y vivió. El atrio es un símbolo de este mundo. Es un símbolo de estamos nosotros. Por eso tendría que haber un camino que los hombres recorrían. Y ese camino va desde donde estamos nosotros a la presencia de Dios. Ese camino no tiene sentido que esté en el cielo.
tiene que estar donde hay pecadores, porque Dios vino a redimir y rescatar pecadores. Entonces, el atrio es donde estamos nosotros, y tiene que haber una fuente donde lavarnos, justamente, que es la justicia de Cristo, la sangre del Cordero, para poder vestirnos ¿de qué? Con vestiduras blancas y poder entrar a la casa de Dios. Y en ese camino, como dice la profecía, no puede pasar nadie inmundo. O sea, nadie que no haya lavado sus ropas en la sangre del Cordero y se haya vestido con la ropa del Cordero y que tome el lugar del Cordero puede entrar a la casa de Dios y recorrer el camino a santidad, como leemos en Isaías 35:8. Ya habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, porque es el camino el que Dios nos va a perfeccionar y nos va a transformar a la imagen de Jesús. Va a ser la obra de la santificación, pero no pasará inmundo por él. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará con ellos. O sea, nadie puede entrar a la presencia de Dios sin haber sido lavado en la sangre de corderos. No puede estar inmundo. Y tiene que estar vestido con vestiduras blancas. Y empieza a recorrer ese camino y Dios mismo está con él, porque Dios viene a morar en él y lo hace parte de su templo. Y la puerta del tabernáculo, ¿quién es? Es Jesús. Es la puerta del templo de Dios, la puerta de Jehová. Y el que entra por esa puerta, entra para comer la cena de Pascua, porque Dios tiene preparado justamente el alimento que tenemos que comer. Como le enseñó al pueblo de Israel, el que entraba a la casa del padre de familia, que había sido pintada sus puertas con los postes y el dintel con la sangre del cordero, entraba para comer la cena de Pascua. Y tenía que haber sido lavado y estar vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué va a comer? Cordero asado, símbolo del Cordero de Dios, porque Jesús es nuestra Pascua. Y nosotros debemos comerlo, asimilarlo para poder llegar a ser como Él. Panes y levadura, que también es un símbolo de Jesús, el primer pan sin levadura, el primer hombre sin pecado, el primogénito entre muchos hermanos, y hierbas amargas, porque todos los que quisieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirían persecución. Ahora, el que entra al templo de Dios es porque recibió el Espíritu Santo la promesa. Entonces, es simbolizado también por el candelabro de los 7 brazos, que está dentro del templo, porque es el Espíritu de Dios que está ahí, y la persona ha hecho parte del templo de Jehová. Y empieza a recorrer el camino de la santificación. Ahora, el altar de incienso es un símbolo que acompaña a cada uno de nosotros en ese camino, porque en el lugar del camino donde nos arrodillemos, desde ahí sube las oraciones de los santos. Y ahí Jesús está con nosotros, intercede por nosotros. Por eso el altar de incienso es un símbolo de donde estamos nosotros, de donde suben las oraciones de los santos y donde Jesús intercede y agrega incienso a nuestras oraciones. Y el velo, que antes separaba al lugar santo del lugar santísimo, que era un símbolo de la pared de separación que había entre los hombres y Dios, no está más, porque desapareció cuando Jesús murió cargando nuestros pecados, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo y quedó abierto, porque se abrió el camino para que Dios pudiera venir a morar con los hombres donde el lugar santo, porque Dios viene donde está el hombre, donde está el lugar donde estamos en ese camino, y durante todo ese camino de santidad va a estar con nosotros. Entonces, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, o sea, en la presencia de Dios. Pero ¿dónde entramos? En el lugar santo. Lo que pasa es que ahora, en el nuevo pacto, como dice Ezequiel 43:12, el templo del nuevo pacto, todo será santísimo, porque Dios estará morando ahí. Y justamente nosotros podemos entrar a la presencia de Dios purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, después de lavarnos en la fuente. Y el lugar santísimo es un símbolo de la morada de Dios, donde Él tiene su trono, donde está su presencia. Y como Él pondría su trono en nosotros, por eso el lugar santo también sería santísimo. Entonces, fíjense acá, en Pentecostés fue establecido el reino de Dios. Un mosquito me estaba molestando. Y empezó la intercesión de Jesús. Entonces, se abrió un camino entre donde estaban los hombres, porque los hombres entraban al atrio y no podían pasar delante del altar. Entonces, cuando se abrió el camino es porque lo que Dios había anunciado que ocurría en el altar ya se cumplió.
entonces esa profecía no está en pie. Y la fuente, que era simbólica, ahora es real, porque es la justicia de Cristo, donde podemos lavar nuestros cuerpos por sangre del Cordero, ser vestidos por la piel del Cordero y entrar por la puerta que ahora está abierta. Y cuando recibimos el Espíritu de Dios, somos parte de la lámpara, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos acompaña en todo el camino. Dios está morando en nosotros. Y donde nos arrodillamos, ahí está Dios. Ahora, pero para que eso pase, Dios tenía que poner su trono en nosotros. Entonces, el trono de Dios es puesto en nosotros. Y por eso ese lugar es santísimo, porque en nuestro interior es puesto el trono de Dios y está la presencia de Dios. Entonces ese camino que quedó abierto es el que empezó a recorrer la iglesia primitiva. Y al final del camino angosto, ¿qué está? La mesa de los panes, la proposición. Porque esa es la proposición de Dios. Que los panes con levadura que Jesús lleva a su Padre, porque Jesús es el que nos lleva a la presencia de su Padre, a cada uno de nosotros. Porque Él nos bautiza con el Espíritu Santo, la promesa. La promesa de Dios es que nos va a transformar de panes con levadura en panes sin levadura. Y ahí está la proposición de Dios, simbolizada en el santuario. Y los que son puestos en esa mesa son los que son hechos parte de la iglesia triunfante. Los 144.000 van a estar puestos ahí porque es un símbolo de la iglesia triunfante de la Nueva Jerusalén. Y el arca del pacto es un símbolo del trono de Dios, del trono de la gracia, que Jehová pondría en su nuevo templo, en nosotros, como dice la profecía, el templo que edificaría su siervo renuevo y en el que se sentaría a su diestra, justamente su siervo renuevo, que es Jesús, para llevar adelante el continuo, el consejo de paz. Y esto es lo que echó por tierra el hombre de pecado. Y en Zacarías 6, del 12 al 13 leemos, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová a los ejércitos diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo a Jehová. ¿Quién edificaría el templo en el nuevo pacto? Jesús, el varón cuyo nombre es el renuevo. Y una vez que lo edificara, Dios pondría su trono en ese nuevo templo. Se sentaría en su trono y el renuevo, el varón cuyo nombre es el renuevo, se sentaría a su lado y habría justamente consejo de paz entre ambos. Y el varón cuyo nombre es el renuevo sería nuestro sacerdote en el continuo. Este es el continuo que se lleva a cabo en el nuevo templo. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, ¿dónde oficia Jesús? En nosotros, porque nosotros somos hechos parte del templo del nuevo pacto. Entonces Dios pone su trono en nosotros, Dios viene a morar a nosotros. Por eso Jesús dice claramente en Juan 15, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos va a perfeccionar? El que perfeccionó a Jesús, su Padre y nuestro Padre. Y por eso en Hebreos 4:16 se nos dice, acerquémonos pues confiadamente donde al trono de la gracia, a la presencia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, y los elementos que están en el arca también tienen que ver con nosotros. No tiene que ver con algo que esté en el cielo, tiene que ver algo que justamente es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Las tablas de los 10 mandamientos simbolizan la ley que Dios escribiría en nuestras mentes y nuestros corazones, en las tablas del carne y del corazón, como leemos en 2 Corintios 3:3, siendo manifiestos que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Por qué? Porque todo el que viera a un hijo de Dios tenía que reconocer que es linaje bendito de Jehová. Y el maná es un símbolo de Jesús. ¿Dónde estaba el maná? En el arca. Ahora, pero Jesús es el verdadero maná que descendió del cielo, el otro era un símbolo. Es el alimento que Dios nos daría, como le dio a su pueblo en el desierto. Y es el alimento que comía la iglesia del desierto. Y nosotros deberíamos comer para poder vivir eternamente. Y leemos en Juan 6, 57 al 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. O sea, ¿qué hay que hacer con ese maná? Comerlo. Son los panes y levadura y es el maná que Dios nos daría. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Quién es? Es Jesús. No como vuestros padres comieron el maná y murieron.
El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, fíjense, todo esto también es un símbolo de la obra que Dios haría con nosotros. Escribiría su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, nos daría a comer el verdadero maná. ¿Para qué? Para transformarnos en la imagen de Jesús. ¿Y cómo actuaría en nosotros? Porque la vara de Aarón que reverdeció es un símbolo del poder con el que Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El poder que obró en Jesús, el poder que obraría en nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Dónde está el pecado? En nuestra mente, en nuestro corazón. Somos esclavos del tesoro de nuestra mente, en nuestro corazón. Pero Dios nos libraría de ese mal tesoro. Y justamente el poder de Él es el que actuaría en nosotros como actuó en Jesús. Ese es el testimonio de Pablo en Efesios 1, del 15 al 23. Ahora, porque él decía que no cesaba de dar gracias por el pueblo de la iglesia de Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿A qué esperanza nos llamó? A ser como Jesús, a ser como Él. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ahora, la vara de Aarón es un símbolo de ese poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Ahora, ¿qué operaría en nosotros? El mismo poder que operó en Jesús. Porque Jesús hacía las obras que hacía, como él decía, porque el Padre que moraba en él las hacía. Y ese poder obraría en nosotros, transformándonos primero en la imagen de Jesús, ¿no? Como obró en Jesús, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿No? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quien, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. ¿Por qué? Porque Jesús moraba en su iglesia. Y por supuesto, Dios moraba en su iglesia, porque era el templo de él, eran sus hijos, los cuales él había engendrado. Y ese es el evangelio del reino de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y la piedra del ángulo del templo de Jehová, ¿quién es? Jesús, porque fue el primer hombre que venció y fue puesto en la mesa de los panes de proposición, porque es el primer hombre que venció y fue hecho parte de la piedra del ángulo del templo de Jehová y de la Nueva Jerusalén, de la iglesia triunfante. Entonces Jesús nació de Dios, fue engendrado por Dios, en forma similar a lo que ocurriría con nosotros cuando entráramos al reino de Dios y recibiéramos la lluvia temprana. Segundo, Dios escribió su ley en la mente y el corazón de Jesús, por eso es nuestro ejemplo y tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, para que su ley estuviera en medio de su corazón cuando Él empezara su ministerio, para que su nombre estuviera escrito en su frente y en Él fuera vista su gloria, como va a ocurrir con los 144.000 sellados. Fíjense, Salmos 48 es una promesa. ¿Y qué pasaría con el Mesías? Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Porque Jesús, cuando hacía la voluntad de Dios, justamente lo hacía con placer, porque Él deseaba hacerlo. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué va a pasar con 144.000 sellados? Van a estar en la misma condición. Y se van a complacer en hacer la voluntad de Dios. Por eso en Apocalipsis 14.1 nos muestra que los 144.000 tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y por supuesto, esa es la condición necesaria para que ese pueblo se complazca en hacer la voluntad de Dios en el tiempo de angustia y la haga. Y como Jesús, por el gozo puesto delante de ellos, sigan al Cordero de Dios por donde quiera que va. Y Jesús fue ungido al empezar su ministerio. Ahora, nació de Dios cuando fue engendrado. Durante todo el tiempo de su preparación, que es el tiempo que la lluvia temprana hizo su obra en él. Hay un micrófono abierto, se abrió un micrófono, si lo pueden cerrar. Y cuando empezó su ministerio, fue ungido del mismo modo que van a ser ungidos los 144.000. Lo que recibió al empezar su ministerio es similar a lo que vamos a recibir nosotros cuando ya tengamos escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Es la lluvia tardía. Pero hay que estar preparados para poder recibir el mismo ungimiento que recibió Jesús, como dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová.
Y eso es la promesa de Dios. Y por eso era el templo de Dios. Y estuvo dispuesto a morir también. Juan 2, 19, 21, Jesús les dijo a los fariseos que estaban hablando con él: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Era la piedra, el ángulo del templo de Jehová. Todavía no había vencido, no había sido puesto con la piedra del ángulo, pero era parte del templo de Jehová, porque Dios moraba en él. Y como Dios les mostró en el Ajuay, nosotros también vamos a ser los primeros, si somos parte de los sellados, en llegar, cuando empiece el tiempo de angustia, a llegar al lugar donde el camino, justamente, hay sangre en la pared. Dice ella: noté que el hermoso muro blanco estaba manchado de sangre. Daba lástima ver el muro así manchado. Sin embargo, ese sentimiento duró solo un momento. ¿Por qué? Porque los que están recorriendo ese camino no están empezando en ello, está empezando el pueblo de Dios que salió a Babilonia y está empezando a recorrer el camino angosto. Los que vienen detrás sabrán que otros han pasado por el camino angosto y difícil antes que ellos, y llegarán a la conclusión de que si otros pudieron avanzar, ellos podrán hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué nosotros sabemos que podemos avanzar? Porque Jesús pasó por ese camino. Y los miembros de la iglesia primitiva también. Y cuando sus doloridos pies sangren, no desmayarán desalentados, sino que al ver la sangre sobre el muro, sabrán que otros han soportado el mismo dolor. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de ellos, porque estos son los hermanos de Jesús. Primero, el que pasó primero fue Jesús y después sus hermanos. Y hasta aquí habíamos visto, pero ahora vamos a ver un poco cuál fue la obra de Jesús en el camino angosto, porque para seguir a Jesús tenemos que hacer la obra que él hizo. Entonces, Jesús vino a reconciliar a sus hermanos con Dios, ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Vino a salvar lo que estaba perdido y predicando el evangelio del reino de Dios. Y mientras él ejercía su ministerio, Dios estaba en él. La misma obra es la que Dios nos encargó a nosotros, como da testimonio de ello Pablo, a todos los que naciéramos de él. De modo, y esto está en 2 Corintios 5, 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, si realmente es cristiano, nueva criatura es, porque los verdaderos cristianos son los que realmente nacieron de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el que nace de Dios, ¿qué pasa con las cosas viejas? Todo es cambiado, todo es hecho nuevo. No hay nada que pueda permanecer en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios tiene que cambiar todo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El mismo ministerio que ejercía Jesús. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús, porque Dios estaba en Cristo. Ahora, y Dios va a estar en nosotros, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque Dios no vino a condenar al pecador. Justamente el tema es salvarlo. Por eso Dios nunca condena al pecador. El que acusa a los hermanos es Satanás. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, para decirle al pecador que se puede reconciliar con Dios, que no importa lo que haya hecho, a dónde haya caído, Dios lo busca y Dios lo limpia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, porque es el anhelo de Dios, que sus hijos se reconcilien con Él, que sus hijos que están alejados de Él se reconcilien con Él, para que Él pueda sanarlos. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es nuestra misión. Ahora, si nosotros ejercemos ese ministerio, Dios va a estar con nosotros. Si somos solamente oidores de la palabra y no andamos el camino angosto, y Dios no va a estar con nosotros, porque el Espíritu Santo, la promesa, era dado para que su pueblo sea testigo de Dios y recorre el camino del testimonio, recorre el camino angosto. Ahora, y estas son las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros, para los que dejamos nuestros malos caminos y entramos en su reposo, en su reino, en su sábado. Porque hacer malas obras las hacemos en otro camino, no en el camino angosto. Y el que entre en su reposo tiene que dejar esas obras, entrar en su sábado. Por eso el sábado es un símbolo del reino de Dios, donde reposaríamos de nuestras obras y empezaríamos a hacer las obras que hizo Jesús mientras recorría el camino angosto. Y leemos en Efesios 2:10,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, el que nace de Dios, nace para ser un árbol bueno y para tener buen fruto. Pero Dios hace que demos ese fruto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es otro camino, ya no es el mismo camino, pero el que anda en ese camino justamente tiene que hacer estas buenas obras, tiene que hacer las obras que Dios le dio para hacer, no tiene que ser solamente oidor. Y en Efesios 4, 22 y 24 leemos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿qué tiene el viejo hombre? Tiene un corazón viciado, corrupto, con deseos, los deseos de este mundo. No tiene lo que tenía Jesús en el corazón. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, esa es la promesa de Dios. Pero tenemos que dejar nuestros caminos y los deseos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y como leemos en Hebreos 4, ahora esto está simbolizado como entrar al reino de Dios, como en el tiempo del pueblo de Israel, ese pueblo, después de estar en desierto, tenía que entrar a la tierra de Canaán, que es un símbolo del reino de Dios. Y como Dios le mostró a Joai, el pueblo adventista no quiso entrar en 1888, pero en la última generación llegaríamos a entrar al reino de Dios y descansaríamos de nuestras obras. Y dice el autor de Hebreos: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que entramos en el reposo. O sea, entramos en la tierra prometida, entramos en la Canaán prometida, entramos al reino de Dios, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez: no entrarán en mi reposo. Pero no está hablando del séptimo día, sino está hablando de su reino, porque el sábado es un símbolo de su reino. Por eso cuando Elena dice que nosotros vamos a salir a predicar más plenamente el sábado, es porque vamos a predicar el verdadero evangelio. ¿Y qué simboliza el sábado? Como simbolizaba para la iglesia primitiva. ¿Qué significa entrar en el reposo de Dios y vivir en su reposo? No entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y en el caso nuestro, todos los ángeles de la Odisea, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Porque ese es el tema. Hoy podemos entrar al reino de Dios. Hoy Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él. Hoy podemos entrar al reino de Dios. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las ollas. Esto significa entrar en el verdadero sábado, el antitipo del sábado semanal, que es el reino de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios reposa de sus viejas obras, porque ya no nada más en sus caminos. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios y hacer las obras que Dios tiene preparadas para nosotros, siguiendo las pisadas de Jesús. A eso Dios nos llama, a entrar en su reposo y reposar de nuestras obras. Solo de ese modo podríamos llegar a seguir las pisadas de Jesús y a tener la misma fe y el mismo testimonio que Jesús. En nuestro caso específico, a los adventistas del séptimo día, Dios nos manda primero despertar y darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, para que vean iluminado el camino que los llevará a la ciudad de Dios, hasta que Él venga a buscarnos para ir con Él a la batalla de Armagedón. Buscar que nuestros hermanos se reconcilien con Dios, como Dios les mostró en el Juan. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esa luz brillaba a todo lo largo del sendero,
mostraba todo el camino y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y en este camino tienen que seguir las pisadas de Jesús, pero tienen que entrar al reino de Dios, tienen que reposar a sus obras y entrar a este camino para hacer las obras que Dios tiene preparadas para ellos, las obras que hacía Jesús. El tiempo de nuestro apresuramiento durará ¿hasta cuándo? Hasta que las vírgenes sensatas lleguen a la ciudad de Dios y entren con el esposo a las bodas, hasta que haya 144.000 columnas del templo de Dios, hasta que el ejército de Jesús, las primicias de su esposa, estén preparados para ir con él a la batalla, hasta que como él tenga escrito el nombre de Dios en la frente, tenga escrita la ley de Dios en el corazón, ¿no? Y en el tiempo de angustia se complazcan en hacer la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que todo este simbolismo de la fiesta solemne de Jehová habla del año de la buena voluntad de Jehová. O sea, en la Pascua, en el año 31, murió el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y justamente a ese momento Él es nuestra Pascua. Y se cumplió la profecía. Y estuvo justamente disponible el agua de la fuente, que es la justicia de Cristo, que puede ser imputada al que cree. Y una vez que dejamos de ser inmundos, porque somos lavados justamente en la fuente, podemos entrar por la puerta, que tiene sus postes y el dintel pintados con la sangre del Cordero de Dios. Y entramos a la casa del Padre de Familia, porque la puerta se abrió para comer la cena de Pascua. Y ahí seguimos el camino que tienen que seguir justamente todos los hijos de Dios hasta ser puestos en la mesa de los panes de provisión. Ahora, pero los primeros que serán puestos ahí en nuestra generación van a ser las primicias de la última generación, los 144.000, que después de recorrer el camino angosto, comiendo cordero asado, con panes y levadura y hierbas amargas, van a llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y después de que Jesús confiese el nombre de los vencedores en las bodas, van a ser puestos en la mesa de los panes a proporción, van a estar con Jesús, simbólicamente la cima del monte Sión. Y esas van a ser las primicias de los panes y levadura, y esa es la promesa de Dios al pueblo adventista. Las otras primicias fueron las primicias que Jesús llevó a la presencia de su Padre en el año 31, cuando resucitó, y de ahí salieron los 24 ancianos que están en la presencia de Dios, porque como ellos dicen, vencieron justamente por Jesús y fueron lavados con la sangre del Cordero y por eso están en la presencia de Dios. Entonces, ese es el camino que tenemos que recorrer. Y después de llegar a ser las primicias, de ahí, de dentro del santuario de Dios, tenemos que llamar al pueblo que está en Babilonia, porque nuestra segunda misión es predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel al pueblo que está en medio de la gran Babilonia, llamándolos a reconciliarse con Dios, por supuesto, y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, y a participar de la cena de bodas del Cordero. Y tenemos que hacerlo hasta que veamos la señal que nos indicará que ha llegado el fin. Como dice Jesús, si será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque tiene que predicar el evangelio del reino de Dios. El evangelio en el que creía y vivía Jesús, y en el que creía la iglesia primitiva. Entonces, los que estén puestos en la mesa de los panes de provisión, ¿qué van a hacer? Van a llamar ¿a quién? Al pueblo que está en el atrio, a los gentiles, como dice la profecía, que están en la gran Babilonia, a entrar por las puertas de la ciudad de Dios y a recorrer el camino angosto, para llegar a ser vencedores y ser hechos parte de la esposa del Cordero. Ese es el tema. Entonces el espíritu y la esposa dicen, ven, tiene que haber esposa, tiene que haber primicias que ya son parte de la esposa del Cordero y están sin mancha dentro de Dios, que son panes y levadura. Y este es el símbolo justamente de la mesa de los panes de provisión. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿a quién? Al pueblo, a los gentiles, que está en medio de la gran Babilonia, en el atrio, para que laven sus ropas en la sangre del Cordero, sean vestidos de vestiduras blancas, pueden entrar por la puerta estrecha y pueden recorrer el camino angosto que los va a llevar a la cima del monte Sión. Y esa es la obra del espíritu y la esposa. Esa es la obra que tenemos que hacer. Pero tenemos que empezar dándoles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Y por supuesto, todos los que recorren ese camino, ¿qué van a hacer? Van a hacer la voluntad de Dios.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos van a entrar por la puerta ancha y van a profetizar en nombre de Jesús, van a echar fuera demonios en nombre de Jesús y van a tener incluso poder y van a hacer milagros. Pero, ¿qué van a hacer con esos milagros? Van a engañar a sus hermanos. Por eso Jesús les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y para recorrer el camino angosto deberíamos tener la misma relación que Jesús tenía con su Padre. O sea, tenemos que ver a Jesús recorriendo ese camino angosto para poder ver sus pisadas. ¿Y cómo Él lo recorrió? Porque tenemos que recorrerlo del mismo modo. Tenemos que ver cuál es la relación que Jesús tenía con su Padre y deberíamos tener la fe que Jesús tenía en su Padre. Justamente. Porque tendríamos que conocer justamente dónde estaba el fundamento de la fe de Jesús. ¿Cuál era la fe de Jesús? Y una vez que la conociéramos, deberíamos orar como Jesús oró. Y esa es la clave. Esa es la clave para poder recorrer el camino angosto. Tener la fe de Jesús y orar como Jesús oró. Y por eso, en la última parte de nuestro estudio, nos vamos a dedicar a entender cómo oraban Jesús y los discípulos. Entonces, cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, no era porque ellos no supieran orar, o porque ellos no supieran qué es la oración, ni a quién dirigirla, porque todos los judíos oraban continuamente a Dios, e incluso algunos de ellos, que habían sido discípulos de Juan, Juan ya les había enseñado a orar. Lo que ellos querían saber era cuál era el secreto de las oraciones de Jesús, el por qué las oraciones de Jesús tenían tanto poder. Querían saber qué era lo que Jesús le pedía a su Padre, para poder hacerlo ellos también. Ahora, si nosotros le pedimos lo mismo que Jesús le pedía a su Padre, ¿va a cumplir Dios justamente, va a responder esa oración? Por supuesto que sí. Y leemos en Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y la oración modelo de Jesús es la respuesta a esta pregunta. Y en ella Jesús les enseñó a orar pidiendo el cumplimiento de las promesas del Padre. Las promesas anunciadas en el Evangelio del Reino de Dios. Porque justamente esa es la clave, entender cuál es la promesa de Dios. Para pedir que cumpla esas promesas, y Él lo va a hacer. Jesús les enseñó a pedir el reino de Dios para que el reino de Dios viniera a ellos, para que el Padre viniera a morar y reinar en ellos, e hiciera en ellos la misma obra que estaba haciendo en Él, en Jesús. Y de ese modo ellos pudieran tener el mismo poder que Jesús tenía. Pero para tener ese poder, primero tenían que tener la misma fe que Jesús tenía. Iremos en Juan 14:12. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y acá está quién hablando. Nuestro hermano, diciendo que justamente los discípulos se asombraban. Pero ¿qué decía? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Sí, como Jesús, ellos llegaban a oír y a creer en la promesa del Padre. Llegarían a tener la fe de Jesús. Porque Jesús confiaba en ¿qué? En las promesas de su Padre. Y sí, en respuesta a su oración, el Padre venía a morar y a reinar en ellos, y hacía en ellos la misma obra que estaba haciendo Jesús. Ellos habrían entrado al reino de Dios y llegarían a tener el testimonio de Jesús. Y leemos en Juan 15:1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién nos limpia? Nuestro Dios y Padre, el Padre Jesús. Si creemos el verdadero Evangelio y tenemos fe y le pedimos que lo haga. Aunque ellos no entenderían el significado de la oración modelo hasta que luego su resurrección Jesús les abriera el entendimiento y se los explicara, cuando les explicara el Evangelio del Reino de Dios, Él empezó su enseñanza indicándoles a dónde orar y qué es lo que necesitaban pedir. De cuáles cosas su padre sabía que tenían necesidad y se las daría a sus hijos sin que ellos necesitaran pedírselas. Por eso Jesús le dijo, por unas cosas tienen que orar y por otras no. Y van a ver que nosotros generalmente oramos por lo que Jesús nos dijo que no tenemos que orar,
Pero nunca oramos por lo que Jesús tenemos que orar, porque por falta de conocimiento del Evangelio. Entonces, ¿qué enseñó Jesús? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Dónde? En tu habitación. Y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿A quién? A nuestro Padre. ¿Y dónde va a estar nuestro Padre? Ahí. Pero ¿cómo tenemos que orarle? En secreto. Así enseñó a orar Jesús, ¿a quién? A su Padre. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, no porque se junte más gente y repita, Dios va a oír. Jesús dice, ora a tu Padre en secreto, en secreto. No lo des a conocer, ora en secreto. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y sigue diciendo, en Mateo 6, 31 al 33, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? ¿Qué pasa? Tenemos que orar por qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, ¿qué pasa? Los gentiles, cuando le oran a sus ídolos, ¿qué les piden? Por comida, por bebida o por vestido. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente otra cosa, dice, el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que desear? Entrar al reino de Dios. Y que la justicia de Dios llegue a ser nuestra justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas, sin pedirlas. Ellos no necesitarían pedir por la comida, la bebida o el vestido, y nosotros tampoco. Deberían buscar y pedir el reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Si ellos pedían y recibían el reino de Dios, si Dios reinaba en ellos, todas las demás cosas les serían añadidas. Esta es una de las promesas del Evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es? Que todo el resto Dios lo va a añadir. Luego, Jesús les enseñó cómo buscar el reino de Dios y su justicia. Les enseñó qué cosas específicas pedir, cuáles eran las promesas del Evangelio del Reino de Dios, para que, como Él, ellos pudieran pedirlas y recibirlas. Estas promesas están contenidas en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y Jesús las sintetizó en 7 pedidos específicos. Ya que está en la oración modelo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. ¿A quién le tiene que orar? A nuestro Padre, a Jehová. Primer pedido, santificado sea tu nombre. Ese es el primer pedido, que el nombre de Él sea santificado. ¿Qué significa esto? Venga tu reino. Hay que pedirle que venga su reino. ¿Cuándo hay que pedir esto? Todos los días. ¿A qué hora? ¿Cuándo oraba Jesús? Apenas se levantaba. Le pedía que fuera santificado del nombre de su Padre, que viniera a su reino. Por eso Dios venía a morar en Él. Que Él pudiera hacer la voluntad de Dios. Y siempre, nunca se apartó de hacer la voluntad de Dios. Y no hizo nunca su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Ahora, ¿y a qué se refiere el pan? Jesús, claro, pues claro, no la comida ni la bebida ese día, sino el alimento espiritual que necesitaba en ese día. Dánoslo hoy. Por eso, como dice la profecía, Dios le dio lengua de sabios, para entender la palabra de Dios, su palabra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Ese es el cuarto pedido. Y perdona nuestras deudas. Ahora, Jesús no tenía que pedir perdón, pero sus discípulos sí, entonces le estaba enseñando a orar. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, y él les había explicado claramente que si ellos no perdonaban a sus deudores sus ofensas, no podían ir ante Dios. Entonces el que va a pedirle a Dios que perdone sus deudas es porque se acordó y perdonó a sus hermanos. Y el sexto pedido es, no nos dejes caer en tentación, porque los hijos de Dios van a ser tentados. Satanás va a tratar de hacerlos caer y le están pidiendo a Dios que los sostenga en la tentación. Y además, y el séptimo pedido es que los libre del mal. Ahora, ¿por qué?
Le están pidiendo a Dios que los sostenga en la tentación, y por eso la cuerda de la visión o el sueño que Dios le dio a Elena en el camino angosto. Y líbranos del mal, porque esa es la promesa de Dios, de librarnos del mal tesoro de nuestro corazón. Y termina Jesús diciéndole así: porque tuyo es el reino. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hechos parte del reino de Dios, tuyos somos. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, como dice Pablo, porque el poder que operaría en nosotros, el poder de Dios, y tuya es la gloria, porque la gloria de lo que pasa con nosotros es de Él. Porque todos conocerán que somos linaje bendito de Jehová, por todos los siglos. Amén. Y estos son los 7 pedidos que tendremos que hacerle, entendiendo cuál es la promesa de Dios, cuáles son las profecías. Y como dice Juan, en 1 Juan 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, por eso hay que conocer la voluntad de Dios, Él nos oye, por supuesto va a cumplir. Cuando Jesús oró, ¿su Padre contestó? Por supuesto que sí. Si pedimos lo mismo que Jesús pidió, ¿nos va a contestar? Si tenemos la fe que tenía Jesús, por supuesto que sí. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, pero nosotros a veces nos preocupamos por nuestro trabajo, por nuestra comida, pero hasta que no supiéramos y conociéramos cuál es el verdadero evangelio, no podríamos pedirle que se cumplan las promesas. Y el primer pedido es que sea santificado su nombre, el nombre de Dios en nosotros. Esta es la promesa de Dios y el fruto del evangelio del reino de Dios, que en nosotros sea reflejado y sea glorificado su nombre, su carácter. Y este será el resultado final de la predicación y la creencia en el evangelio del reino de Dios, porque el nombre de Dios será santificado en sus hijos ante los ojos de todas las naciones, como leemos la promesa de Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y no está hablando nosotros, los que nos decimos parte del pueblo de Dios. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ahora, por eso, el primer pedido nuestro tiene que ser que el nombre de Dios sea santificado y que nosotros no profanemos más el nombre de Dios diciéndonos parte del pueblo de Dios, siendo árboles malos. Entonces eso es lo primero que tenemos que pedirle, que su nombre sea santificado en nosotros, que su nombre esté escrito en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque su ley está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esa promesa se cumplirá cuando las primicias de la última generación, los primeros 144.000 sellados, tengan el nombre de Dios y del Cordero escrito en su frente. Entonces, llegará el tiempo de angustia, será predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones y todos los hombres lo verán. Y leemos en Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente, ¿qué cosa? La imagen de Jesús. Por eso, cuando vayan a la batalla, ¿qué va a pasar? El nombre de Dios será santificado en ellos. Todo el mundo los va a ver. Y en Apocalipsis 3:12 leemos: al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué significa? Que nunca va a recorrer un camino distinto. Siempre está en el templo de Dios, porque los vencedores, como Jesús, van a demostrar, ¿qué cosa? Que la ley de Dios está escrita en su mente y el corazón en el tiempo de angustia. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque son parte de la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, y para que eso pase, tiene que venir Dios a morar a nosotros. Fíjense que esto es lo que Jesús pedía cada día. Para que nosotros se vea el fruto del Evangelio del Reino de Dios. El Reino de Dios tiene que venir a nosotros. Dios tiene que venir a morar y a reinar en nosotros, y nosotros tenemos que pedírselo. ¿Cuándo? Cada día. Porque para que Él haga lo que prometió, nosotros tenemos que pedírselo, y con fe. Cuando viene a nosotros, nacemos de Él. Eso es cuando viene por primera vez. Nos engendra como sus hijos, y luego cada día nos talla, nos poda, para que llevemos más fruto y crezcamos hasta alcanzar la estatura de Cristo, hasta que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Como dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quien va Jehová. Debemos ser parte del pueblo que conoce a su Dios. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia,
como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y como leímos en Juan 15, 1 y 2, Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Ahora, Él tiene que venir a morar en nosotros. Y cuando Dios viene a morar en nosotros y pone su trono, Jesús también viene y se sienta a su lado, y consejo de paz hay entre ambos. Y el tercer pedido es que, primero, sea glorificado su nombre, que Él venga a morar a nosotros, y que se haga su voluntad. Que nosotros podamos hacer su voluntad, que podamos recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. El que nace de Dios y tiene la fe de Jesús sabe que lo mejor para nosotros es que se haga la voluntad de nuestro Padre en nosotros. Lo mejor para nosotros es seguir sus caminos y andar en sus sendas, para que Él pueda andar con nosotros y hacer en nosotros todas nuestras obras. Y para poder seguir sus caminos debemos conocer sus caminos. Cada día nuestro Padre tiene que revelarnos cuál es su voluntad para con nosotros. Y leemos Juan 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me vio, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, ¿qué van a hacer los hijos de Dios? Van a hacer la obra que Dios les dé. Y cuando tengan que predicar, justamente, el mensaje que Dios dejó en el Apocalipsis, ¿qué van a predicar? Exactamente lo que Dios nos dijo que tenemos que predicar, sin agregarle ni quitarle nada. Y en Isaías 26:12 leemos, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ahora, ¿quién nos va a hacer andar por sus caminos, como él prometió? Dios, Jehová. Porque Jehová hará en nosotros todas nuestras obras, si tenemos fe y si se lo pedimos cada día. Y el cuarto pedido es que Dios nos dé el pan que necesitaremos ese día. Si oramos a la mañana, tenemos que pedirle por el pan nuestro de este día, en el que estamos orando. No del de mañana, ni el de pasado, sino por el maná de ese día. El alimento que necesitamos es el que nos dará el conocimiento que es vida eterna. Necesitamos alimentarnos de toda palabra que sea la boca de Dios para llegar a conocerlo a Él y al santo, al verdadero Jesús, y seguir sus caminos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y debemos clamar a Él por ese pan. Y leemos Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan 6:44 y 45 leemos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién nos va a llevar a la puerta abierta? Solo Dios nos puede llevar. Solo Dios nos podría llevar, si clamábamos a Él. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Esa es la promesa. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, me va a encontrar. Como leemos en Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, a todos los que anden en camino angosto, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y en Jeremías 33:2-3, Dios nos dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí por mi nombre, porque Jehová es mi nombre. Como Elías, que dijo, Jehová, Jehová, responde, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la promesa de Dios. Y a Él tenemos que pedirle justamente el alimento de cada día. Y por supuesto, a Él tenemos que pedirle que perdone nuestras deudas y nos ayude a perdonar a nuestros deudores. Nosotros debemos querer ser como Dios, como nuestro Padre. Y debemos querer ser como Jesús. Debemos querer poder amar tanto a nuestros hermanos que también nosotros podamos pasar por alto sus ofensas, con tal de poder salvarlos, con tal de poder reconciliarlos con Dios. Entonces, si se lo pedimos, Él lo hará, porque esa es su voluntad. Nuestro Padre escribirá su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para que seamos como Él y podamos amar y perdonar como Él ama y perdona. Como leemos en Mateo 5:44-45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace un hijo de Dios? Hace esto. Que hace salir su sol
sobre buenos, malos y buenos. ¿A quiénes bendice Dios? A los malos y a los buenos. ¿Y qué hace llover sobre justos e injustos? ¿Para qué? Porque Él no vino a condenar. Es el año de la buena voluntad de Jehová. Y Él está protegiendo y bendiciendo a sus hijos para que puedan oír su voz y ser salvos. Ya va a llegar el día de la ira, después de que todos los hombres hayan elegido recibirse de Dios en la marca de la bestia. Pero este es tiempo de misericordia, es tiempo en el que Dios muestra su amor para todos los hombres y hace bien a justos e injustos, a buenos y malos. Y esa es nuestra misión. Tenemos que hacer lo mismo nosotros si queremos ser como nuestro Padre que está en los cielos. Y el sexto pedido es que Dios nos proteja en la tentación para que no caigamos cuando seamos tentados, para que no nos caigamos del camino. Porque Satanás va a querer que nos caigamos del camino angosto. Y lo que es claro es que nunca la tentación proviene de Dios, nunca el incitarnos a hacer el mal proviene de Dios. Pero todo cristiano verdadero, todo el que trate de vivir piadamente, será tentado por Satanás y sufrirá persecución. El pedido nuestro debe ser que Él nos ayude en medio de la tentación, que seguro vendrá, y nos dé la sabiduría y la fuerza para poder vencer. ¿Por qué permite Dios que seamos tentados? Porque Satanás atacará nuestros puntos débiles y, al hacerlo, pondrá en evidencia los puntos sobre los cuales aún no hemos vencido. Porque, ¿en qué somos tentados? En nuestros puntos débiles, donde caemos y caemos y caemos. Ahora, y vamos a seguir cayendo hasta que vayamos a Dios y podamos vencer a ese pecado. Como dice Pablo en Romanos 8, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, hacemos morir ese pecado, ¿qué va a pasar? Viviremos. Y eso, justamente, cuando somos tentados y a veces caemos, eso nos da oportunidad de ver nuestras debilidades y acudir a Dios y vencer. Hasta que, como ocurrió con Jesús, Satanás no encuentre nada en nosotros con lo cual tentarnos. Y leemos en Santiago 1, del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y cómo la podemos soportar? Con el poder de Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, del mal tesoro de su corazón, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, pero todo eso se puede romper justamente con el poder de Dios. Ese ciclo, ¿no?, que nos impide salir del pecado se puede romper. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, de sus hijos. Y en 1 Corintios 10:13 leemos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora, si Él permite que seamos tentados, es para que podamos vencer. ¿Y qué tenemos que vencer? Al pecado que está en nosotros. Cuando somos tentados, ¿de qué? Por el mal tesoro de nuestro corazón, para que veamos lo malo que tenemos y Él pueda limpiarlo. Y ese es el séptimo pedido, que nos libre del mal tesoro del corazón. Una cosa es clara, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, y solos no podemos vencer ni a nuestra carne ni a las huestes espirituales de maldad. Pero la promesa es que todo el que habita el abrigo del Altísimo, todo el que more en su reino y sea engendrado por Dios y fortalecido con su poder, podrá vencer al pecado de la carne, será limpiado de todas sus inmundicias, de todo el mal tesoro de su corazón, de nuestro corazón, porque todos somos hombres malos, y recibirá un corazón nuevo en el que Dios escribirá su ley de amor, el buen tesoro de su propio corazón. Ahora, ¿y por qué lo pedimos? Se lo pedimos a nuestro Padre y le decimos, porque tuyo es el reino. Yo soy tuyo. Me compraste por precio. Tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por todos los siglos. Amén.
Y eso es lo que tenemos que pedir cada día para poder andar el camino angosto. Y esa oración tiene que subir del lugar en que nos arrollamos, en el camino angosto, donde está el altar de incienso. Y Jesús agrega incienso a nuestras oraciones. Pero lo importante, como Él nos enseñó, es que pidamos bien, que pidamos sabiendo cuál es la promesa de Dios, para que Él actúe y podamos seguir ese camino. Y Él pueda escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para que lleguemos a ser parte de los 144.000 sellados. Y por supuesto lo pediríamos porque nosotros, sus hijos, somos parte de su reino, porque Él nos redimió, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor y Él es nuestro Salvador. Y suyo es el poder para vencer, suya es la gloria, porque en nosotros será reflejada la gloria de su nombre, la gloria de su carácter, por todos los siglos. Amén. Este es el camino que debemos recorrer para llegar a la ciudad de Dios, cada día. O sea, cada día tenemos que pedirle a Dios lo que Jesús le pedía, para que Él esté con nosotros y pueda recorrer ese camino. Y como leemos en Isaías 30, 18 al 23, y Dios sabía lo que iba a pasar con nosotros. Y como vamos a estudiar Isaías 41, que es una profecía, está hablando del tiempo, nuestro tiempo. Ahora, ¿qué leemos aquí? Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Va a haber 144.000 sellados que van a estar en Sión, en Jerusalén. Sí, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá, cuando clames a Él. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, porque Dios nos iba a mandar al profeta Elías, entonces dice, entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Dios por medio de Moisés, por los profetas y en los salmos. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, dice, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Porque ese pueblo estaría en la condición del ángel de la Odisea, estaría ciego, pero cuando se diera cuenta de lo que está adorando, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Entonces dará, ¿quién? Jehová, el Señor, lluvia a tu sementera. Cuando siembres la tierra, o sea, cuando siembres semilla del reino, Dios va a dar la lluvia y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Cuando escuchemos cuál es el camino, lo empecemos a recorrer. Entonces Dios haría en nosotros la obra que hizo en Jesús y estaba haciendo en la iglesia primitiva. Como leemos en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, porque habían nacido de Dios, y estaban siendo transformados de panes con levadura en panes y levadura, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios prometió perfeccionar, completar esa obra. Y en Filipenses 2:13 leemos, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en 2 Corintios 4:6 leemos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, o sea, Jehová, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién vino a morar a nosotros? Dice Pablo. Vino Jehová, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y en 2 Corintios 5:17, que lo leímos hace poco, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nació de Dios. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en Gálatas 6:15 leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Lo que Dios estaba haciendo en ellos es una nueva creación, a imagen de Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, lo repite Pablo en Gálatas 5:6, sino la fe que obra por el amor. Entonces, el que tiene fe en la promesa de Dios y Dios derrama su amor en el corazón de él, ese amor no deja de actuar. Y la fe verdadera obra, produce fruto por medio del amor que Dios derrama en nuestros corazones.
Como Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y solo podemos amarnos así, si el amor de Dios, si el amor de Jesús, oro refinado en fuego, está en nuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que comprar de Jesús. Y en Apocalipsis 14:1 está la promesa que los adventistas que reciban el sello del Dios vivo van a estar con Jesús en la cima del monte Sión. Y por supuesto ahí Dios va a declarar, aquí está, se recuperó, acá está, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los 144.000 sellados del pueblo de Dios. Y será predicado este evangelio reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, porque todas las naciones van a ver el linaje bendito de Jehová. Y entonces vendrá el fin. Y va a pasar, esa es la promesa de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque va a haber 144.000 adventistas que van a recorrer el camino y sus lámparas no se van a apagar y van a llegar al final del camino. Ahora, y esta, justamente iluminar cuál es el camino hacia Dios, es parte de la luz que debería ver el pueblo adventista, la luz del clamor de medianoche. ¿Por qué? Porque tienen que recorrer el camino angosto. Y durante el clamor de medianoche, no solamente tendrían que ver qué pasó en la historia, entender dónde estamos, sino tienen que ver iluminado el camino hacia Dios para que haya 144.000 columnas del templo de Dios. Y esto es lo que tendríamos que haber predicado, y teníamos que predicar el clamor de medianoche, como Dios le mostró a Elena. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz. ¿Y qué hizo la luz? Les iluminó el camino. Y a partir de ese momento, ese pueblo empezó a andar en ese camino, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Esa es la luz que tratamos de mostrar justamente en esta serie de conferencias o de estudios titulados El clamor de medianoche. Y justamente aquí termina esta parte de nuestro estudio. Después de entender las profecías y arreglar nuestras lámparas, sabemos dónde estamos, conocemos la señal de los tiempos y conocemos el camino. Ahora depende de nosotros comprar de Jesús oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirnos y aceite para que nuestra fe no se acabe mientras recorremos el camino angosto que nos lleva a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén. Y por supuesto, nuestro deseo es que Jehová nos bendiga a todos y nos guarde ahora y siempre y nos guíe en este camino, porque este es el camino que tenemos que recorrer hasta llegar a ser hechos columnas del templo de Dios, ser parte de los 144.000 sellados del pueblo de Dios. Y hay algo más que tenemos que ver. Fíjense que aquí termina esta serie de conferencias, pero falta algo más que tenemos que mostrarles a ustedes. Y eso lo vamos a hacer en una serie de conferencias que vamos a comenzar no este domingo, sino el domingo de la semana que viene. Y vamos a completar nuestro estudio mostrándole algo que Dios nos dijo que tienen que ver y que es esencial. Y vamos a hacer un seminario profético que lo estamos titulando Las joyas puestas en su hermoso orden. ¿De dónde sale este título? Como Dios nos mostró en el clamor de medianoche, las vírgenes serían despertadas y verían iluminado el camino hacia Dios. Y como Dios le mostró a Elena White, en ese tiempo nosotros tendríamos que entender justamente lo que Dios le mostraría a Miller. Y vamos al sueño de Guillermo Miller, que lo tenemos en las páginas, esta parte está en Primeros Escritos, página 84 a la 85, esta sería la obra del hombre de escobilla. Porque Dios nos muestra ahí lo que vamos a ver ahora, todo lo que Dios le mostró a Miller que tenía que ocurrir y cómo se cumplió la profecía. Pero cuando todos se hubieran cumplido, alguien se daría cuenta de lo que está pasando y clamaría a Dios. Dice, mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, vamos a ampliar para que se pueda ver bien. Aquí está lo que soñó Miller. Le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, acá es
entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano. Simbólicamente entró un hombre porque hay mucha suciedad de basura que está tapando toda la verdad. Y también hay joyas y monedas falsas que introdujeron los mismos adventistas. Entonces, inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar solo con él y él nos va a guiar. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. ¿Y qué simboliza la habitación? Nuestra mente. En nuestra mente habría un montón de cosas falsas. Habría suciedad y basura y joyas y monedas falsas. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él le prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas, subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. O sea, esa es la obra que Dios haría. ¿Qué barrería? Toda la suciedad y la basura y las joyas espurias y las monedas falsas que los mismos adventistas habrían introducido en medio de la iglesia. O sea, limpiaría todo. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. O sea, nos desharíamos de todo y nos quedaríamos solo con las joyas verdaderas. ¿De dónde sacaríamos? De la palabra de Dios. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Ahora, el primer cofre es un símbolo del cuadro de 1843. Ahora, ¿qué dice Dios? Voy a poner delante de ustedes un cofre mucho mayor y más hermoso, distinto que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre. O sea, antes estaban en el cuadro 1843. Ahora, las mismas profecías van a estar en otro cofre, más grande, más hermoso. Hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. ¿Quién hace esa obra? Dios hace esa obra. Y uno va y mira en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba, dice Miller. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. O sea, ¿qué quiere decir? Puestas en el orden correcto, entenderíamos la profecía. Porque el orden correcto de las joyas no es el que le dio Miller. Porque había, justamente metió todas esas joyas en un cofre muy chiquitito. Pero ahora, en el correcto orden, las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Ahora, ¿y cómo estaban las joyas? Dice, estaban dispuestas en hermoso orden, en otro orden. Ahora, y en hermoso orden dentro del cofre, que era más grande y más hermoso, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. Y ahí empieza el clamor de la noche. Ahora, pero es interesante que no solamente hay que despertar a las vírgenes y mostrarles cuál es el camino hacia Dios, ayudarles a arreglar sus lámparas y vean cuál es la verdad, cuál es el verdadero camino, sino que hay que mostrarles este espectáculo. Tienen que llegar a conocer cuál es el verdadero orden de las joyas. Se abrió otro micrófono, por favor, ¿se fijan? Entonces, con este grito de gozo quedaríamos al ver todas las joyas proféticas brillando 10 veces más que antes, todas. Dentro del nuevo cofre empieza el clamor de medianoche. Y solo después de leer y oír las palabras de la profecía de Apocalipsis, el ángel de profecía podría empezar a guardar las palabras de la profecía. Entonces, justamente, en medio del pueblo adventista se procedería el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, porque ese ángel abrió un ángel que habría vuelto a tener el evangelio eterno. Y como dice Elena, el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Y bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, declara a Dios y guardan las cosas en ellas escritas. Porque la misión del pueblo adventista es leer, oír y guardar. Porque es la única forma que podemos preparar el camino a la segunda venida. Porque el tiempo está cerca, y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento, porque estaría asociado al comprender la palabra profecía. Y entenderíamos, por supuesto, cuál es el mensaje del ángel de la profecía y empezaríamos a predicarlo. Y eso produciría un zarandeo. Y
Nosotros somos el pueblo al que Dios le dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes en todo el mundo. Y Jesús nos dice, bien, he aquí, vengo pronto. Y cuando Él viene pronto, cuando vemos que es la última generación, bienaventurado el que guarda las palabras de profecía de este libro. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar las palabras de profecía del libro de Apocalipsis. Y eso ocurriría en la última generación. Y en esa generación el Espíritu y el poder de Dios serían derramados sobre sus hijos. Y recapitulando, en nuestro estudio sobre el clamor de medianoche, vimos cuáles son los puntos esenciales que debe cumplir el clamor de medianoche y tratamos de cubrirlos. Primero, despertar a cada una de las vírgenes. Todavía no se despertaron todas las vírgenes, pero a los que tenemos acceso, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, tenemos que despertarlos. Tenemos que mostrarles cuál es el anuncio de la profecía y cuáles son las señales de los tiempos, las hojas brotadas de la higuera, que nos muestran que el esposo va a venir en nuestra generación. Por eso podemos decir, aquí viene el esposo. Y explicarle por qué es necesario que arreglen sus lámparas y cómo pueden hacerlo. Porque sin arreglar nuestras lámparas no podemos encontrar la verdad. Y mostrarles, con el testimonio coincidente de los dos testigos, cuál es la puerta que Jesús dejó abierta y cuál es el camino angosto que les llevará a la ciudad de Dios, porque la luz del clamor de medianoche tiene que iluminar ese camino. Y justamente al hacerlo, porque ya pasamos este proceso en estos días, pudimos mostrar cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias en la historia. Y ahí vemos claramente lo que pasó. ¿Cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Cuándo y cómo sanó la herida de muerte de la sexta cabeza de la bestia religiosa? ¿Y cuáles son los puntos comunes de doctrina que unen a la bestia y el falso profeta en la adoración del dragón? Ya lo vimos. ¿Cuándo y cómo se formó la triple alianza? También vimos. Cuándo y cómo fueron unidas todas las partes de la gran imagen de Baal. La gran imagen fue puesta en pie y empezó a ser adorada por todas las remeras de la tierra. ¿Y qué señales nos muestran que ya llegó el tiempo en el que la piedra o el reino que desmenuzará la gran imagen y se convertirá en un gran monte que cubra toda la tierra, ya está siendo cortada? ¿Dónde va a ser cortada? En la iglesia remanente, en medio del pueblo antista. Este es el tiempo de nuestro precedimiento. Y todo esto nos permitió cumplir con los objetivos básicos del clamor de medianoche y dejar iluminado cuál es el camino angosto que debemos recorrer para llegar a la ciudad de Dios. Pero aún hay una porción importante de alimento que debemos darle a tiempo a nuestros hermanos. Debemos mostrarles cuál es el cofre mucho más grande y más hermoso. Y debemos mostrarles el espectáculo creado al ver a todas las joyas proféticas ordenadas en su interior. Entonces, ¿por qué eso todavía no lo hicimos? Entonces, al que quiere entender justamente cuál es el verdadero cumplimiento de la profecía, tenemos que mostrárselo. Y lo vamos a mostrar justamente ahora en un seminario profético, que complementa justamente lo que tenemos que hacer. Y por esa causa, completaremos nuestro estudio con un seminario de profecía en el que, partiendo del estudio del cuadro profético de 1843, trataremos de mostrar cuál es el nuevo cofre y cuál es el nuevo y hermoso orden en el que podemos poner a todas las joyas en su interior. Y este es el cuadro, fíjate, esto es lo que predicó el polantista en 1843 cuando profetizó. Y vos a ver que tenía muchos errores que ahora son evidentes, pero que ellos no se dieron cuenta. Pero una de las cosas curiosas, que fíjense acá que vemos, una profecía que nos enseñó el polantista, la de 2520 años. Y aquí está, porque los 2520 años, que supuestamente empiezan en 677 y llegan a 1843, es la profecía que era el cofre, el marco profético en el que fueron puestas todas las demás profecías. Y acá el polantista se equivocó. Pero este cofre, como Dios le mostró a Miller, sería destrozado, y esta profecía fue destrozada. Y no es estudiada en la iglesia adventista. Y cuando se le pregunta a nuestros teólogos, dicen que esta no es una profecía verdadera, que fue un error de Miller. Y eso es lo primero que vamos a tratar de entender. Porque Dios le dijo a Elena White que todas las profecías que estaban en este cuadro eran verdaderas, porque eran joyas verdaderas. Y él había ayudado a Miller a ponernos aquí, aunque el orden no era el correcto, porque había errores en las cifras que usar los primogentistas para entender estas profecías, y por supuesto por eso habría que ponerlos en otro orden, y en un cofre mucho mayor y más hermoso. Ahora esto es lo que vamos a estudiar para entender qué pasó, y por qué el reino de Dios no fue establecido en 1843 ni 1844.
y todos los errores que hay aquí, y de dónde vienen muchos de esos errores. Y por supuesto incluiremos en nuestro estudio a los 7 truenos, que forman parte de la profecía del Apocalipsis, pero que no fueron escritos por Juan en el Apocalipsis, para que sus palabras quedaran selladas hasta que, cuando llegara el tiempo del fin, Dios se lo revelara al nuevo profeta que le enviaría al pueblo que habría comido el librito abierto, y el librito le habría amargado el vientre. El pueblo al que Dios separó de las iglesias caídas y le dio la misión de recuperar el conocimiento de la verdad y profetizar de nuevo. Porque sin conocer la verdad, sin entender las profecías, profetizar de nuevo, profetizaríamos lo mismo, y sería erróneo. Ahora, si nosotros hacemos seminarios de profecía y enseñamos lo mismo que se llama Miller, y no estamos profetizando la verdad, porque sabemos que eso es erróneo, porque eso no se cumplió. Tenemos que profetizar la verdad. Ahora, como Dios le mostró a Elena, y podemos comprobar fácilmente cuando abrimos nuestros ojos, estamos en el tiempo en el que los primeros truenos ya empezaron a sonar. Hay 7 truenos, no está en la Biblia. Dios lo reveló por medio de Elena, y algunos se cumplieron, y el pueblo adventista no los conoce. Estamos en el tiempo de nuestro procesamiento, y es esencial para nosotros conocerlos para entender dónde nos encontramos en el tiempo de nuestro procesamiento y cuáles son los eventos que aún tienen que suceder en medio de nuestra iglesia, antes que sea quitado el continuo y se cierre la puerta de la gracia para las vírgenes insensatas. Ahora, ¿cuándo ocurren los 7 truenos? Ocurren en el tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Desde que entra el hombre a escobilla hasta que se cierra la puerta. Este es el tiempo de los 7 truenos. Ahora, lo que estuvimos viendo acá sobre las hojas brotales y hieras son cosas que ocurrieron en el mundo, las cosas que hace Satanás preparándose a la batalla. Pero al mismo tiempo, él estaría actuando en la iglesia adventista, no solamente en el mundo, y veríamos justamente cómo actúa. Y los 7 truenos nos muestran la obra que Dios haría y la obra que Satanás haría. Son eventos que ocurren en medio del pueblo adventista, en el tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Y después de eso, como Dios le mostró a Elena, van a sonar las 7 trompetas durante el fuerte pregón. Y van a ser derramadas las 7 copas. Por eso hay 7 truenos, 7 trompetas y 7 copas. Y estos 7 truenos no están en el Apocalipsis, pero fueron revelados por Dios. Y nosotros tenemos que entender qué está pasando, porque esto ocurriría en el tiempo de nuestro procesamiento. Y sin esa luz, digamos, sería complicado para nosotros entender dónde estamos parados. Y eso es lo que tenemos que mostrarle al pueblo adventista. Este es el mensaje que vamos a tratar de compartir en esta nueva serie de estudios sobre las profecías, hasta llegar a entender cuáles son los 7 truenos. Por eso, va a ser la semana que viene, pero los invitamos a todos para que puedan participar. Entonces, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y muchas gracias por escuchar este mensaje. Bueno, ahora vamos a detener la grabación.